Vamos a leer 2 Corintios 3, 6. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ya, de los que están, de todos, bueno, todos los que están en la clase, ¿qué entienden? ¿Alguien me puede decir así rapidito qué entienden de este versículo? ¿Ya? ¿Quién puede decirme qué entiende de este versículo? Rapidito. Si quiere hablar, nos levanta la mano. O nadie entiende ese versículo. Vamos a leer de nuevo. 2 Corintios capítulo 3, verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. También Dios influye en todo. ¿Y a quién, hermana Berta? Ahí decía el Señor que la letra mataba, pero el espíritu daba vida, que teníamos que vivir en el espíritu ¿Ya? para poder estar como Dios quiere que estemos, pues vivir en el espíritu, estar conforme a Él, pero la letra mata, pero en el sentido de que si nosotros queremos aprender, enseñar, ser discípulos, ministros del Señor, debemos aprender primeramente para enseñar, y al mismo tiempo el Espíritu Santo nos va a dar revelación y nos va a ir enseñando. Más o menos Ya. eso. Sí, está bien. ¿Alguien más? 2 Corintios 3, 6. Eso es lo que estamos leyendo. Nadie más. Ya. Bueno, aquí tenemos que atrevernos porque todos, si nos equivocamos, para eso estamos a aprender. Pero todo lo que vamos a decir igual va a contribuir a la enseñanza. Bueno, lo primero que tenemos que entender aquí es buscar lo clave de este versículo. Generalmente, las iglesias religiosas o las iglesias tradicionales, para que comprendamos mejor, usan este versículo para decirnos que la letra, que es el estudio, mata el espíritu. O sea, que ellos usan este versículo para decir que no hay que estudiar, que no hay que prepararse. Entonces, lo usan con esa intención. Pero cuando nosotros estudiamos la Biblia, siempre tenemos que llevar los textos al contexto. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a los versículos primeros, como en el capítulo 3. Dice, comenzamos otra vez, verso 1, a recomendar a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino el Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto más que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Ves? Entonces, aquí en el contexto, que son todos los versículos, los que están anteriores y después del verso 6, nos están dando a entender que cuando está hablando de la letra, está hablando del antiguo pacto, o sea, de la letra de la ley. Entonces, no quiere decir que el estudio bíblico mata, sino que la letra de la ley de Moisés es la que nos mata para que Cristo nos dé vida.
¿Ya? La letra de la ley te mata. No el estudio no te mata, lo que te mata es la letra de la ley. Por eso dice que la letra mata, o sea, te mata, más el espíritu vivifica. O sea, la letra de la ley te condena para que Cristo te dé vida, para que Cristo nos dé vida. La letra de la ley nos condena para que Cristo nos dé vida. Eso sería lo correcto. Por eso en Gálatas 3:24 dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es lo que es un ayo? Es un tutor. O sea, que la ley ha sido un tutor que nos ha llevado a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero ya cuando vino la fe, dice, ya no estamos bajo un tutor. O sea, bajo la ley. Eso es lo que está queriendo decir el escritor. Entonces, ella nos mata para que Cristo nos dé vida, ella nos acusa para que Cristo nos defienda. Lo que sí mata la letra, pero ya de la Biblia, la letra de la enseñanza, es la ignorancia. Por eso debemos ser maestros y no hacernos maestros, que es diferente. Debemos ser maestros y no hacernos maestros. ¿Qué significa esto? Que en Santiago 3:1 dice que no se debe hacer maestro quien no lo es. Santiago 3:1, ¿qué dice? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Ves? No os hagáis maestros. Una cosa es hacerse maestro y otra cosa es ser maestro. No se puede hacer alguien que se hace maestro, es alguien que quiere enseñar sin estudiar, sin conocimiento. Se hace maestro, pero no es maestro. Entonces, el maestro que enseña tiene conocimiento, porque no se puede enseñar lo que no se ha aprendido. Entonces, no debemos hacernos maestros, pero Pablo nos dice que con el tiempo que tenemos ya de convertidos, deberíamos ser maestros. ¿Ya? Deberíamos ser maestros. Hebreos 5:12. Miren lo que dice Hebreos 5:12. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Se da cuenta? Pablo está diciendo, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, ¿cierto? Porque a un maestro no se le vuelve a enseñar lo primero, que es un maestro. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Entonces, debiendo ser maestros, en vez de ser maestros, ya hay que enseñarle las primeras cosas. Entonces, nosotros debemos ser maestros después de tantos años de tener la Biblia. Si usted trabaja con un sastre 5 años, ¿aprende o no aprende a hacer un traje? Sí. ¿Sí o no? Bueno, llevamos 5 años con la Biblia y todavía no podemos enseñar. No, ya tendríamos que estar enseñando. El problema es que cuando usted trabaja con un sastre, usted aprende, ¿cierto? Porque el sastre le enseña. Usted le pregunta cómo se hace ese corte, cómo se hace esto, cómo se hace esto otro. Entonces, usted le pregunta al sastre y el sastre le va enseñando, ¿cierto? Y usted va aprendiendo hasta que termina a hacer un traje. En 5 años, usted se vuelve un maestro, ¿cierto? Para hacer trajes. Y después no solo trajes, puede hacer ropa, ¿cierto? Porque ya aprendió un corte y confección, o sea, hacer cortes y confeccionar. Simplemente con aprender a hacer un traje, usted puede aprender a cortar y a confeccionar ropa. Entonces es lo mismo. Hay gente que tiene años la Biblia y ya deberían ser maestros. Es lo que está diciendo lo que está diciendo la enseñanza. Deberíamos ser maestros y no hacernos maestros. Entonces, ¿para qué entonces cómo podemos convertirnos en maestros? Estudiando, preguntando y recibiendo enseñanza. Lo que usted está recibiendo hoy día es una base, ¿cierto? A través de estas enseñanzas para poder enseñar a otros. Porque si no,
si no nos preparamos, si usted no aprende con un sastre a hacer un traje, usted no sería capaz de hacer un traje. Porque el traje, o sea, el sastre lo que le enseña a usted a hacer es hacer los cortes y las medidas, ¿cierto? ¿Cuáles medidas tiene que tomar? Los hombros, ¿cierto? La cintura, el largo de las mangas, el largo de, los, de las piernas, etcétera. O sea, yo no sé hacer un traje, pero tengo o sea, una idea. Entonces, él le enseña todas las cositas, los detalles, y ahí usted aprende. Entonces, también en la Biblia, aquí lo que usted está aprendiendo son los detalles. Puede tener una idea, podemos tener una idea de algo, de algún tema, pero una cosa es tener una idea y otra cosa es saber cómo se hacen las cosas, cómo tengo que enseñar, cómo tengo que predicar, cómo tengo que hablar. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, quería que viéramos esto también y también tenemos que, una cosa es lo que nosotros tenemos que hacer, y vamos a leer, y con esto vamos a seguir con las claves, es Éxodo 6, del 6 al 9. Éxodo capítulo 6. Él sabe lo que dice Éxodo capítulo 6 antes que lo busque. Es como usted le pregunta ¿cierto? Al sastre, sastre, ¿qué medidas lleva un pantalón? ¿Dónde se mide para hacer un traje? ¿Dónde se mide para hacer ¿cierto? La chaqueta o el jacket? ¿Dónde se mide? El sastre le dice, se mide allá, se mide acá, se mide allá, ¿cierto? Porque sabe hacer un traje. Entonces, es lo mismo que estoy haciendo yo, ¿ves? ¿Qué es lo que dice Éxodo capítulo 6? Es difícil, pero son cosas que tenemos que ir aprendiendo, ¿ya? Del 6 al 9 dice lo siguiente. Por tanto, dirá a los hijos de Israel, perdón, no era Éxodo, era Deuteronomio, tecladito. Lo dije yo, no era eso. Sí, no 6. Pastor, disculpe, ¿qué capítulo es? Es Deuteronomio 6. Si por eso yo estaba leyendo y dije, no es. 6, del 6 en adelante. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Dónde tienen que estar? Entonces significa que, ¿dónde usted se pone la Biblia cuando usted lee? Puede ser en la mesa, o puede ser aquí, o si se acuesta, ahí se pone a leer. ¿Dónde se la pone? En el corazón. Palabra chilena. En el corazón, ¿cierto? Pero no significa que usted se va a poner la Biblia, no es que usted va a ponerse la Biblia en el corazón, sino que lo que está diciendo, ¿cierto? El escritor, que es Moisés, que la Biblia tiene que estar en el corazón, ¿cierto? ¿Y cómo guardo la Biblia en el corazón? Estudiándola, leyéndola, escudriñándola, ¿cierto? Entonces, ¿dónde tiene que estar primero la Biblia? No lo escucho. ¿Ah? En el corazón. En el corazón, ¿cierto? No lo digo yo, lo está diciendo Moisés. Bueno, lo está diciendo Dios a través de Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. Verso 7, y le repetirás a tus hijos. ¿A quién hay que repetírsela? A sus hijos, a sus ¿Eh? hijos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Enseñarle la palabra de Dios a mis hijos. ¿Cierto? La repetirás a tus hijos. Y esta palabra que yo te Siguiente. mando sobre tu corazón. Y hablarás de ella estando en tu casa. Entonces, ¿qué tenemos que hablar en la casa? En vez de hablar tantas cosas, por no decir la palabra que siempre me gusta decir a mí, pero no la quiero decir ahora. No lo voy a decir. No es una mala palabra, pero suena fuerte. Entonces, en vez de hablar, voy a decir mejor, en vez de hablar tantas tonteras durante todo el día, ¿qué tengo que hacer cuando estoy en la casa? Hablar de la palabra. Siguiente, y andando por el camino. O sea, cuando voy al trabajo, cuando voy a comprar, eso es lo que tiene que estar siempre en mi boca, la palabra de Dios.
Y al acostarte, o sea que cuando me acuesto, también tengo que meditar y leer la palabra de Dios. Y cuando me levanto, lo primero que tengo que hacer es meditar en la palabra de Dios. Por eso que yo le envío el partiendo el pan, ¿cierto? El bocadillo espiritual todos los días. Porque lo primero que tiene que hacer en la mañana es meditar en la palabra de Dios. Amén. Verso 8. Y las atarás como una señal en tu mano. Imagínense. O sea, que no tienes que desprenderte del libro, del super libro. Tienes que andarlo trayendo en la mano. Eso está diciendo, no yo. Lo dice la Escritura. Y estará como frontales en tus ojos. O sea, que donde andes, en tu casa, tiene que haber una palabra de Dios. Cuando miras para el lado, yo veo aquí el muro sin nada. Miro para allá, nada. Miro para acá atrás, un espejo. ¿Pero qué tengo que ver en los muros de mi casa? La palabra de Dios. Luego, ¿qué dice? Y la escribirás en los postes de tu casa. Cuando vea un poste en su casa, ahí tiene que haber palabra de Dios. Entonces, compre unos cuadritos que diga un versículo bonito, a gusto suyo, obviamente, y póngalo en los postes de su casa. Y en tus puertas. ¿Se da cuenta? Siguiente lugar que tiene que estar la palabra, en tu puerta. Es lo que dice la Biblia, no digo yo. O sea, ¿qué está diciendo entonces el escritor? Que tenemos que ser fanáticos de la palabra de Dios. Usted no sea fanático de nada, pero sí de la palabra de Dios. No sea fanático del Colo-Colo para los chilenos, no sea fanático del béisbol para los puertorriqueños, béisbolos, ¿cierto? Que le gustan los puertorriqueños el béisbol, ¿no? ¿Cierto? Sí. No sea fanático de las novelas, De los artistas. no sea, bueno, no sea fanático de nada. Lo que sí hay que ser fanático es de la palabra de Dios. Eso sí, ahí Dios permite que seamos fanáticos de su palabra, de las cosas de Dios. ¿Ya? Pues cuando seamos fanáticos de la palabra de Dios, entonces vamos a entender. Entonces, tenemos que tener la Biblia en todo lugar. Y para que ustedes sepan, y no se habían dado cuenta, pero se lo voy a decir ahora, esa es la primera ley, la primera clave para memorizar la Biblia. Es que la Biblia esté en todas partes. Usted, por ejemplo, lo que puede hacer, una idea, tome algunos cuadritos bonitos, imprima un texto que quede con letras bonitas, póngalo ahí y cuando ya se lo sepa de memoria, imprime otro y lo cambia. Y cuando se le sepa de memoria ese, imprime otro y lo cambia. Y va memorizando y va conociendo la escritura. Entonces hay que ser fanáticos de la Biblia. Si queremos memorizar la Biblia y conocer la Biblia, tenemos que ser fanáticos. Eso sí que hay que ser fanáticos de la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas que Dios me ha enseñado, a ser fanáticos de su palabra. Por eso que hemos aprendido, fanático de la Biblia. ¿Ya? Tiene que estar en todas partes. Como le digo, y eso es lo que Dios. Y Josué 1:8, ¿qué dice? ¿Cierto? Mira que te mando que te esfuerces. ¿Ya? Ese un poquito antes. El 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Un poquito más atrás dice lo que dijo ¿cierto? Mi hermana Berta. Pero lo que vamos a enfocarnos hoy día es lo que está diciendo aquí el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él. Eso significa que en la noche también hay que meditar en la palabra de Dios, no solo en el día. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, nunca se Amén. apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra meditar aquí es leer, escudriñar y estudiar. De día y de noche leerás, escudriñarás, ¿cierto? Y buscarás la palabra. Porque lo que estamos viendo ahora es la primera clave para conocer y memorizar la Escritura. Pero si nosotros tomamos la Biblia como un desodorante espiritual, sí, claro, es que un dicho chileno, para los que no son de Chile, bueno, la mayoría de los que están ahora son de Chile. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa esto que la ponemos aquí bajo el brazo y nos vamos a la iglesia. Pero es el único momento que la Biblia sale de paseo. ¿Cierto? Les voy a contar una historia. 3 Biblias. 3 tipos de Biblia. La primera Biblia, el autor la tiene abierta en el Salmo 91. La tiene en la mesa de centro. Entonces, y como está abierta en el Salmo 91, las hojas están amarillas porque siempre está abierto en el Salmo 91. La hoja está como un amuleto ahí, pensando que lo va a proteger de algo. Pero ahí la tiene en el Salmo 91 abierto. Se ve bonita la Biblia en la mesa de centro, no es malo. Pero nunca se ha movido de ahí, nunca se ha movido de hoja. Salmo 91. ¿Ya? Segunda Biblia. El autor, o sea, el dueño la tiene en la librería. ¿Cómo se llama? Biblioteca. En la biblioteca, donde se guardan los libros. Y cuando la va a sacar para ir a la iglesia, está llena de polvo, tiene que sacudirla porque tiene tanto polvo, porque solamente la saca los días domingos cuando va al culto. ¿Cierto? Y la tercera Biblia, el autor la tiene al lado de su cama y después la ve, después durante el día está en la mesa de centro y después está nuevamente en su cama, en el velador, y cuando usted la abre, esa Biblia está manchada con lágrimas porque el dueño la lee y cuando la lee y lee la historia de Dios, llora, se emociona porque sabe que el Dios que él ha creído es real, es verdadero. Y no solo eso, está rayada y subrayada, ¿cierto? Con un destacador, con un lápiz, con lo que sea, y está con notas a la orilla, porque cada vez que estudia algo, lee, anota algo, lo que recibe de parte de Dios. Entonces, ¿cuál de esas Biblias es la de nosotros? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Cuál de esas 3 Biblias es la mía? Es muy importante preguntarme yo. No voy a preguntar a ustedes. Yo tengo que preguntarme, ¿cuál de esas 3 Biblias es la mía? Siguiente historia. A una señorita le regalaron un libro. Lo vio, el libro, llegó a su casa y lo tiró por ahí y lo puso en la biblioteca. Se olvidó el libro. Pero un día el que le regaló el libro la invitó a un evento porque iba a venir el escritor. Ella fue. Cuando llegó allá, vio al escritor, que era un joven elegante, hermoso, no así como yo, por si acaso. Vio al joven que era hermoso, cuando lo vio se enamoró de él. Cuando llegó a la casa, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Buscar el libro. Fue a buscar corriendo el libro y comenzó a leerlo. Porque cuando te enamoras del autor, entonces lo único que quiere es conocer su historia. Conocer el libro. Exactamente. Entonces así también es la Biblia. Cuando estás enamorado del autor, que es el Señor, lo único que quiere es conocer su historia. ¿Se da cuenta o no? Entonces, ¿cuál de esos libros es el mío? ¿Cuál de esos libros están llamando? ¿Cuál de esos libros es el mío? Eso es lo que tengo que preguntarme yo. Entonces, ¿por qué? Porque esta clase se llama, ¿cierto? 16 claves de cómo memorizar la Biblia. Entonces, si queremos memorizar la Biblia, estamos en la primera clave.
conocer la Biblia, conocer el libro, porque tenemos al autor también. Conocemos al autor. Usted y yo conocemos al autor de este libro. Pero no solo hay que conocerlo, hay que amarlo. Y le voy a decir que le amamos a él porque él nos amó primero. Amén. Entonces, y si amamos al autor, queremos conocer su historia, toda su historia, no solamente una parte. Entonces, esa es la primera, todo lo que estamos viendo es la primera clave, la primera de cómo memorizar la escritura. Se llama, anótenla, clave de la familiarización. Clave de la familiarización. Miren, vamos a hacer algo hoy día, los voy a premiar porque todos hicieron la tarea. ¿Todos hicieron la tarea o no? Los que Sí. están. ¿No la hicieron todas? ¿Qué pasó? ¿Quién no hizo la tarea? Sí, yo la hice, todos la hicimos. ¿Quién no la hizo? Sandrita y Juanito. ¿Qué le pasó, Sandrita? Hemos sido negligentes en eso, pastor, porque debería ser una prioridad y estuvimos bien ocupados y entonces no le dimos la importancia que tenía de haber hecho nuestra tarea. Pero para el próximo lunes no hay problema. Ahí lo Sí. dan los que no lo han hecho, con los otros que faltaron hoy día pensando que no iban a... Lo importante es que están en la clase. Mire, Lo lo otro- único que le puedo decir a favor nuestro es que no quisimos faltar porque no hicimos la tarea. Eso está bien. Pero para el próximo lunes, después pasa? después de que hagamos la clase, van a tener que, bueno, vamos a dejar unos minutos para que los que no han dado las tareas la puedan dar. Pero ya como la mayoría sí le hicieron, vamos a premiar y vamos a comenzar ahora. Vamos a dejar solo la primera clase, la primera ley, vamos a ver hoy día. Ya desde la próxima clase vamos a ver las siguientes leyes. ¿Pero le gustó la primera ley o no le gustó? ¿Está buena? Sí, está buena. Sí, está bien eso. Entonces, imagínense las otras Y la leyes, historia. las otras claves que vamos a ver. Bueno, vamos a ir entonces con la lectura de cada uno de su tarea y terminamos la clase por el día. ¿Quién primero? Levante la mano, ¿quién dijo yo? ¿Quién está levantando la mano? No veo a nadie. La hermana Berta, ya, mi hermana Berta. Recuerde que solo hay que leer el bosquejo que usted hizo. Nada más. Está en mute ahí sí. Amén, ahí sí. No, entonces no leo la palabra, leo el bosquejo que hice. No, sí, o sea, si son muchos versículos, no. Si son cortos, No. pocos, si son 2 o 3, sí. Hasta 5 versículos se puede leer. Ah, ya. Romanos 8. Lo había dejado marcado. En Romanos 8. Se me había Obviamente salido. que primero hay que decir el tema, después ir al texto, y del Ah, texto ya. a la introducción, de la introducción a las divisiones, y de la división a la conclusión. ¿Estamos claros? Las divisiones Sí. son los puntos que usted va a tratar en el tema, recuérdese eso. Cualquier cosa tenían que haberme preguntado, pero no se preocupen. Aquí estamos aprendiendo. Bueno, yo hice el tema, el sermón, el mensaje es Viviendo en el Espíritu, Ya, que está en Romanos 8, del 1 en adelante. ahora sí puede leerlo. Claro, los primeros versículos puede ser, pero es largo porque se puede ¿Sí? leer todo. Sí. Y yo lo dividí en 4 partes. Privilegios de un hijo de Dios, los muchos privilegios de un creyente, que está del 1 al 28, y el fundamento de tales privilegios, que está en el 29-30, y ninguna condenación hay para los hijos del Señor que viven en el espíritu y no en la carne. Ya, En esas divisiones ya, lo puse. excelente. ¿Y la conclusión?
Y la conclusión, aquí está todo explicado por parte. Sí, pues, el bosquejo era, Sí. no hay que leer las explicaciones del bosquejo, Ah, ya, solo hay que leer, lo que hay que leer es cómo se llamaba el tema o el título, cualquiera de las dos cosas que le pusiera, el versículo ya, o los versículos, hasta 5 máximo. Después había que ir a la introducción, que eso sí que hay que leerla, siempre y cuando no sea demasiado larga también, por el tiempo. ya. Después había que leer las divisiones sin explicarlas, Ya. solo leer los títulos. Y la conclusión sí hay que leerla. O sea, las divisiones Sí, son lo pues. único que no hay Las que divisiones, explicarlas, ah, solo ya, los las títulos. divisiones son esas 4 y la Ya, conclusión es el contraste entre la vida en el espíritu y la vida en la carne. Está en 2 de Corintios 5:21 con ese texto: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado porque nosotros fuimos hechos en justicia de Dios en él. en él. En Ya, él. La unción con Cristo abroga los derechos del pecado y en este sentido lo reduce a la impotencia de ser el dueño destronado. Pero en Romanos 6:6 dice, no lo elimina de nuestro interior. Todavía tenemos que estar vigilantes para que no se enseñoree ilegalmente de nosotros. Romanos 6:12, pues la carne sigue siendo débil y lo será hasta conseguir la redención de nuestro cuerpo a través de Jesucristo. Ahí vamos a ya, dejar la debilidad de la carne. ¿Y ok. cómo venceremos pues el poder del pecado con ese obstáculo de la carne? En los versículos 2 y 4 somos libres de la culpa del pecado y somos libres del poder del pecado. Ya, Y aquí le puse está en la conclusión, ¿cierto? en la conclusión. Ya. La conclusión es que nosotros somos libres del poder del pecado, puesto que ¿Y escribí. la introducción? Leo porque yo escribí ahí eso. Por lo consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los Ya, que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. ok. Esa es la introducción. ¿Qué es Ya, vivir en el Espíritu? Vivir en la vida de la palabra y en el Espíritu es luchar contra la injusticia, enfrentar la explotación, cuidar la creación y vivir en la abundancia a través del Espíritu Santo. Y andar en el Espíritu significa tener una dirección increíblemente detallada y decisiones sin nubosidad. El Espíritu Santo provee instrucciones absolutamente claras y detalladas a quienes andan en él. Y si usted anda en el Espíritu, entonces no anda en confusión, sino anda en la verdad, en el Espíritu. ya. Amén. Ahí estaría entonces. Sí. Ya, Dios bendiga a la hermana Berta. Amén. Recuerde que después tienen que enviarme los bosquejos, ¿ya? Porque en todos los bosquejos que ustedes me envíen, a todos, yo les voy a hacer sus correcciones, ¿ya? A cada uno de ustedes. Ya. Ya. ¿Quién pasa siguiente? Hermana Débora. Yo probate que hacerlo acá porque para el micrófono. Ya, así. Pero estoy aquí. Aquí está la hermana Débora. Ya. El título Amén. es ¿qué frutos estamos dando? Escogí el sermón temático, va con concordancia, y el tema es cómo nos comportamos. ¿Estamos mostrando a Jesús? Perdón. Sí. El versículo es Gálatas 5, 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora viene la introducción. Cuando vemos un árbol frutal en la calle o en una casa, las personas que nos gusta la jardinería nos preguntamos qué tipo de árbol será. Vemos los frutos y ya sabemos qué tipo de árbol es. Sabemos si es dulce o ácido. Pero muchas veces, si el árbol no tiene frutos, es un poco difícil reconocerlo. Asimismo pasa con nuestras vidas.
La palabra dice que al tener el Espíritu Santo en nuestros corazones, viene junto con los frutos. Y hoy veremos si estamos dando buenos frutos. Ahora vienen los puntos. Sí, las Divisiones. Sí. sí, que son los puntos. Sí. Cuando Jesús murió en la cruz, dijo que iba a dejar un consolador, que era el Espíritu Santo. Juan 14, 15, 16 y 17. El Espíritu Santo no nos deja, sino que nosotros nos alejamos de él. El número 2. No hay un punto medio entre la carne y el Espíritu, porque manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5, 16. Número 3. Dios en su palabra dice que el Espíritu Santo nos enseñará lo que es la verdad para poder manifestar los frutos del Espíritu. Juan 14, 16 y 17. Los frutos son consecuencia de tener el Espíritu Santo. Es el número 4. La conclusión. Son pocas horas las que pasamos en la iglesia. La mayor parte del tiempo la pasamos con gente que no conoce a Dios. Y ese es el momento que debemos aprovechar para mostrar los frutos del Espíritu. Mostrar el amor, cómo reaccionamos ante los problemas o ante la frustración. Debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Debemos afinar nuestros oídos para poder escuchar para poder escucharlo a través de su palabra. El Espíritu Santo está entre nosotros, solo que muchas veces tenemos más fuerte el volumen de la carne que del Espíritu. Es tiempo de subir el volumen del Espíritu y silenciar la carne. Amén. Amén. Mi mamá. Dios bendiga a nuestra madre. ¿Verdad? Espérese, voy a pasarle. Está llorando mi esposa. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo. Mi hermana Jennifer. Mi tema es: soy responsable de mi sabiduría, con el Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Introducción. No es lo mismo ser inteligente que ser sabia, aunque puede parecerse y nos puede confundir muchas veces. Dice el verso: la mujer sabia, no la mujer inteligente. Todos nacemos con una capacidad intelectual, pero no todas las personas tienen sabiduría. Eso se adquiere en el caminar con Dios. 4 puntos importantes para ayudarnos a desarrollar la sabiduría. Número 1, abraza con gozo tu rol de mujer. La Biblia dice que la mujer debe ser ayuda idónea, Génesis 2:18. B, buena mujer, esposa y madre, Proverbios 31, 28, 29. C, miembro valioso de la iglesia y de la sociedad, Tito 2, 3, 5. D, comportamiento y apariencia respetuosa, Proverbios 31, 10. Punto número 2, rebosa de gratitud, Corintios 15, 10. Punto número 3, vive una vida de oración. Cada cual cumple su función, y la de nosotras es llevar una vida de oración constante para proteger nuestra casa. B, en la oración encontramos cuál es la voluntad de nuestro Padre, que es ser sabias en su conocimiento. C, nos demostramos a nosotras mismas que no somos suficientes, que sin Dios estamos incompletas. Edificar cuesta y requiere de gran esfuerzo. Cada vez que oramos estamos construyendo y tiene que ser intencional. Es algo que no fluye por sí solo. Punto número 4. Glorifica el nombre del Señor en todo lo que hace. Salmo 127:1. B, sabe que hace todo lo que hace por y para Dios. A veces se dividen las áreas de la casa de nuestra vida, pero debemos entender que Dios siempre debe estar en todas esas áreas. Conclusión: la mujer sabia sabe que su camino y su crecimiento no ha terminado. El objetivo de su corazón debe ser agradar solo a Dios, edificando cada paso que da. Reconoce que no es perfecta, pero que camina con el perfecto. Sabe que aunque sus pasos duelan, debe seguir hacia adelante porque tiene un propósito en su vida. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Jennifer. Amén. Amén, amén, Señor. Hermana Yamina. El título es ¿por cuánto tiempo hemos sido Jonás?
El tema es, la obediencia trae ganancia y la desobediencia trae tormenta a tu vida. El texto es Jonás 1, del 1 al 17, pero no lo voy a leer, o sea que No, porque mucho. la introducción. En este texto vemos cómo Jonás fue llamado para hacer una misión muy semejante a la de otros profetas, llamar al arrepentimiento a un pueblo que estaba madurando en la iniquidad, a diferencia de los demás. Sin embargo, Jonás respondió intentando huir de su asignación. Si se hubiera negado por cobardía, aunque esta no es una excusa, se habría comprendido. Por la brutalidad con que los asirios trataban a sus enemigos, era bien conocida. Primer punto. Dice, pero el problema de Jonás no parece haber sido la cobardía, sino más bien el resentimiento contra el Señor por dar, por dar al odiado enemigo una oportunidad de arrepentirse, como vemos aquí en Jonás 4, del 1 al 2, el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Punto número 3. Nínive era la capital de Asiria y sus habitantes se oponían a Dios, adorando a dioses paganos. Entonces Jonás dijo, si voy para allá y predico la palabra de Dios, ¿quién me escuchará? Tal vez me maten allí. Ya que pensó de esta manera, huyó de la presencia de Dios y subió al barco. ¿Está bien? Punto número 3. No, 2. Hubo una diferencia entre el barco de... No, es el 3. Sí, tranquilo. Y aquí voy a hablar del apóstol Pablo también. Hubo una diferencia entre el barco de Jonás y el barco de Pablo, pese a que ambos barcos habían sido hechos del mismo material, madera. El barco de Jonás llevaba a la persona que había desobedecido a la voluntad de Dios, y el barco de Pablo llevaba a la persona que había obedecido a la voluntad de Dios. Y ahora la conclusión. Nadie a nuestro alrededor puede cambiar si permanecemos en silencio. Si aún tenemos un corazón de desobediencia a Dios, quitémoslo y llenemos nuestro corazón con la palabra santa de Dios. Por eso debemos ser como el apóstol Pablo, porque él obedeció cuando Dios le habló. En cambio, Jonás tuvo que ser tragado por un pez para recién obedecer. Amén. Dios diga otra hermana y a mí no. Vamos a ir con quién? Con mi esposa. Amén. Dios la bendiga. Vamos con la esposa de... sí. Ya, lo que pasa es que yo entiendo, yo tengo un poquito de, no sé, entiendo todo al revés, doy vuelta a todas las cosas. Entonces, ¿cómo me pueden pedir no predicar? Es muy difícil. Bueno, ya, el tema que quise compartir yo se llama Rispa convirtiendo la tragedia en triunfo. Que a mí se me desordena la cosa. Y ahora viene el texto que se encuentra en 2 de Samuel 21, del 8 del 10 al 14. Bueno, la introducción es que en esta historia de la Biblia es muy hermosa, una mujer que tal vez no es muy conocida. Rispa era la concubina de Saúl, entonces ella le dio hijos. Pero para que podamos entender lo que pasó aquí, porque aquí habla de que a los hijos de Rispa lo ahorcaron. Entonces ella sufrió mucho por eso, pero ¿fue por qué? Porque en Josué capítulo 9 había un pueblo que eran los Gabaonitas, que era un pueblo enemigo de
del pueblo de Israel. Entonces Josué estaba exterminando a todos los pueblos enemigos y ellos tuvieron miedo, entonces escucharon que lo iban a ser exterminados, entonces ellos, los gabaonitas, les dijeron, ¿qué hacemos? Ya vamos a engañar a Josué. Se vistieron de ropas viejas, tomaron pan mohoso, odres viejos y llegaron a la presencia de Josué y le dijeron, nosotros venimos de tierra lejana, nosotros hemos escuchado de la fama de Dios y queremos que nos perdone la vida. Entonces todo esto pasó, no consultaron al Señor, Josué hizo pacto con los gabaonitas, entonces después Josué se entera de que eran el pueblo enemigo, pero ya habían hecho un pacto, entonces no lo pudieron romper. Entonces en el capítulo, en 2 de Samuel 21, dice que en los días de David vino un hambre de 3 años y no sabían por qué había pasado esa hambre de 3 años. Entonces consultaron al Señor y el Señor le dijo, fue porque Saúl rompió el pacto que había hecho Josué con los gabaonitas y Saúl comenzó a exterminarlos. Entonces la ira del Señor se encendió. Entonces, ¿qué tenía que hacer? No sé si puedo leer para que se entienda de qué estoy hablando, el texto. ¿Cuántos versículos son? 20. No. 5 máximo. ¿Se escucha? Son 5. Sí, está en la exclusión. Sí, dice, y Rispa, hija de Ja, tomó tela de silicio, porque los gabaonitas le dijeron a David que la única forma que ellos recibieran justicia es que le dieran los hijos de Saúl, para matarlos, para ahorcarlos. Entonces David le concedió. Entonces lo ahorcaron y dice, Rispa, hija de Aja, tomó tela de silicio, lo tendió para sí sobre la roca desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre ellos de día ni las fieras del campo de noche. Cuando le fue contado a David lo que Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, había hecho, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, en posesión de los hombres de Jabes de Galad, quienes lo habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos lo habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a pasar ahora a los puntos. Está muy largo. Lo siento. Está predicando la pastora. Pero es que no puedo explicarlo, no sé cómo explicarlo. Eso te iba a decir yo. Ella está predicando, está excelente. No puedo explicar los puntos, pero no va a entender que Rispa no es muy conocida. Entonces, bueno, el número 1 dice, el amor y la perseverancia de Rispa estuvo desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió. O sea, fueron desde abril hasta septiembre. Entonces no permitió que nada tocara los cuerpos de su hijo. Ella espantaba mi esposo me está presionando. No puedo así. Tenemos tiempo, no se preocupe. Hay tiempo. Entonces, imagínense, en esos tiempos los que eran adoptados no tenían derecho a ser sepultados y eso para el pueblo era algo terrible, o sea, para ellos los huesos, sus cuerpos son muy importantes. Entonces, ¿qué logró la perseverancia de esta mujer Rispa? Que oyera el rey David, y no solamente eso, sino que agarró los huesos de su hijo, porque ella no dejó que se lo comiera las fieras, porque así se sacaban los cuerpos de los ahorcados, se lo tenían que comer las fieras y limpiarlo todos los carroñeros. Pero ¿qué hizo la perseverancia de esta mujer? Que logró que los huesos de sus hijos con los huesos de Saúl y de Jonathan fueran sepultados y fueran, ¿cierto?, haciendo un cortejo fúnebre como los reyes. Entonces eso lo logró con la perseverancia de rey. Bueno, ya no voy a hablar más. No, ya está. ¿Qué voy a decir? Bueno, la conclusión que la perseverancia de Rispa, todo lo que logró, tal vez la gente pensaba que estaba loca, pero ella estaba ahí, ¿cierto?, espantando a las aves, y eso logró que se pudiera cumplir la promesa sobre sus hijos. Así que tenemos que luchar siempre. Amén, amén. Amén, Señor. La pastora Elizabeth. Amén. Adiós. Ya casi. Hasta que pasamos la ofrenda nomás. Es que no se puede. ¿Cómo puedo explicar? No, está bien. No, está Que bien. eso es innato, pastora, eso es innato. Ahí está. ¿Ah? Bueno, la próxima clase yo voy a leer el bosquejo que voy a hacer yo. Lo voy a leer nomás. No lo voy a explicar. Ahora va a tomar el tiempo. Sí, vamos. Sí, me toma el tiempo. Ya, bendiciones, amados. Dios bendiga esta Ah, clase de genial. hoy. Espero que les haya gustado. Así que, bendiciones.
Mi esposo tiene hambre, por eso quería terminar. No, no tengo hambre todavía. Dame un café. Aquí está. Hermanos, si quieren seguir con la parte 2, véanme en Instagram. Amén. Ay, Le voy a Dios mandar mío. a hacer mi bosquejo. La historia de mis padres.